Buenos días. Vamos a continuar con nuestra introducción de VHDL. Después del vídeo anterior, para vosotros ya no tiene ningún misterio definir la entidad, la interfaz de un circuito. Sabemos qué tipo de datos tenemos que asignarle a cada puerto, sabemos cómo hacer que un puerto sea un bit, sean múltiples bits, diciendo que es un Standard Logic o un Standard Logic Vector, y aprendimos a ver las consecuencias o las implicaciones que tenía definir un puerto como entrada, como salida o como in-out. Bien, en este vídeo vamos a ver la sección Library, es decir, al terminar este vídeo vais a comprender en profundidad por qué declaramos librerías al principio de todos los ficheros VHDL. Esas librerías, qué tipo de datos están definidos en las mismas y qué operaciones están permitidas realizar entre ellos. Bien, antes de comentar las librerías, diremos que VHDL, como todos los lenguajes de programación, tiene una serie de tipos de datos nativos. Bien, veamos algunos de estos tipos de datos. Vamos a ver principalmente los que consideramos ahora mismo más útiles. Por ejemplo, vamos a utilizar con bastante asiduidad el tipo de dato integer. Este tipo de dato integer puede tomar cualquier valor numérico, ¿vale? Positivo o negativo. Bien, vosotros podéis utilizar para síntesis este tipo de dato integer para declarar señales, incluso podríais utilizarlo para declarar puertos, lo que pasa es que ya sabemos que por convenio no se suele utilizar. Sin embargo, es muy importante decir que el tipo de dato integer hay que utilizarlo con bastante precaución. ¿Por qué? Porque VHDL, o mejor dicho, el sintetizador de VHDL va a codificar una señal o un puerto que declaréis como tipo de dato integer como si fuera un bus o un número de 32 bits. Y si, por ejemplo, vosotros estáis trabajando con un integer que va a tomar valores entre 0 y 7, estaréis desperdiciando muchísimos recursos de la FPGA. Por tanto, si queréis en algún momento utilizar un tipo de dato integer en vuestro diseño, y en esta asignatura estaría permitido hacerlo, tenéis que hacerlo con bastante precaución. Por ejemplo, imaginad que estáis diseñando un circuito cualquiera y en ese circuito necesitáis una señal que llamamos, por ejemplo, entero 1. Esa señal la podéis declarar como integer. En el momento que la declaréis como integer, el sintetizador va a decidir entero 1 codificarlo con 32 bits. Si es lo que vosotros queréis, perfecto, no pasa nada. Pero lo normal es que esto no sea así, lo normal es que entero 1 tenga un valor máximo y mínimo, que normalmente pudiendo codificarse normalmente con menos de 32 bits. Y un buen diseñador siempre debe de empezar a escribir el código VHDL sabiendo cuáles son sus valores límites máximo y mínimo de cada uno de los números que está utilizando. Entonces, en este caso, por ejemplo, si queréis utilizar este integer, tendríais que definir un rango entre, por ejemplo, 0 y 7. Y si hacéis eso, VHDL, o mejor dicho, el sintetizador de VHDL, va a codificar este entero 1 como un número de 3 bits. Estaríamos ahorrando de esta manera una gran cantidad de recursos en VHDL. Por tanto, en conclusión, si queréis utilizar integer, tenéis que utilizarlo siempre declarando su rango. Sin embargo, yo os recomiendo que no utilicéis integer normalmente, sino que utilicéis un tipo de datos signed o unsigned que veremos dentro de poco en este mismo vídeo. Bien, otro tipo de dato que vamos a utilizar también durante la asignatura sería el tipo de dato time. El tipo de dato time realmente es un tipo de dato real, es decir, es igual que este real, de forma que podemos asignarlo 2.2 o 2,2 como valor. Y además tiene asociada también la unidad, las unidades. Por ejemplo, en este caso, picosegundos, femtosegundos, nanosegundos. Y nosotros utilizaremos este tipo de datos principalmente para simulación. También se podría utilizar para modelado, un modelado realista que tiene en cuenta los retrasos exactos que podría haber en una puerta lógica o en un biestable. Bien, por último, podríamos pensar que para declarar los puertos o las señales que realmente representen un valor lógico, 0 o 1, sería bastante útil el tipo de dato bit. Sin embargo, el tipo de dato bit no se suele utilizar asiduamente en síntesis, ¿vale? Y veremos a continuación por qué. Voy a volver a un ejemplo que puse el vídeo anterior. Imaginar que tenemos, por ejemplo, un bus. Y ese bus está terminado en un pull-up.
A ese bus hay conectados diferentes dispositivos, entre ellos un circuito que es el que estamos diseñando nosotros ahora en VHDL. Bien, cuando nosotros queramos asignar a nuestro puerto de salida un 0 o un 1, podríamos asignárselo perfectamente como 0 o como 1. Pero sabemos que si nosotros no queremos tener el control del bus, tendríamos que asignar a la salida del puerto un valor igual a Z, que ya vimos que significaba alta impedancia. Por tanto, con los valores 0 o 1 no nos basta. Nosotros para síntesis necesitamos algunos valores adicionales que podría adoptar el tipo de dato, que representa un valor lógico. ¿Vale? Por ejemplo, el Z. Otro ejemplo también que podríamos ver. Imaginar que ninguno de los dispositivos toma control del bus. Si eso es así, en el bus debería haber un 1. Pero no es un 1 cualquiera, es un 1 tal que si algún dispositivo en algún momento dice que debería de haber un 0, debería de cambiar a 0 inmediatamente. Eso en VHDL toma el valor, sería el valor H. H es 1 débil. Es decir, es un 1 mientras nadie más diga lo contrario. Por tanto, el tipo de dato bit no es suficientemente completo en cuanto al número de valores que puede adoptar para ser utilizado para síntesis. Y esa es la razón por la que se han declarado las librerías que definen el Standard Logic y el Standard Logic Vector. Bien, este tipo de datos que necesitamos multievaluados están definidos dentro de las librerías. Las librerías en VHDL se estructuran en paquetes, en packages. Esos paquetes permiten una clasificación de los elementos que componen la librería. Cada uno de esos paquetes contendrá definiciones de tipos de datos y además las funciones o las operaciones aritméticas de conversión y comparación entre ellos. Nosotros, en esta asignatura, y en general se utiliza normalmente siempre así en la industria, vamos a declarar siempre la librería del IE cubo, comenzando todo nuestro diseño con la línea library IE cubo. Y dentro de esa librería siempre vamos a declarar un paquete concreto. Ese paquete será el std logic 1164. Este paquete es el que define el tipo de dato multievaluado Standard Logic y Standard Logic Vector que ya sabemos que necesitaremos para síntesis. Por tanto, siempre comenzaremos con estas dos líneas. Y posteriormente, de forma opcional, declararemos el paquete numeric std. Este paquete contiene la definición del tipo de datos sign y unsigned. Sign y unsigned son muy similares al Standard Logic Vector, con la diferencia, con la salvedad de que tienen un significado numérico. Es decir, el Standard Logic Vector no es más que un conjunto de, en este caso, por ejemplo, 8 bits, mientras sign y unsigned tienen un significado como números. Es decir, por ejemplo, unsigned está codificado entre 0 y 2 elevado a n-1, siendo n el ancho del bit del bus, y sign estaría codificado como un número en complemento a 2. De forma que si queremos en algún momento al valor de la señal sumarle 1 o compararlo con 25 o hacer cualquier tipo de operación que requiera que lo interpretemos como un número, será necesario declarar siempre la librería numeric y utilizar los tipos de datos sign o unsigned. Bien, es bueno que conozcáis que es posible también trabajar con tipos de datos con significado numérico, en concreto con el sign y con unsigned, con otras librerías diferentes. Por ejemplo, está también bastante extendida una librería que es la denominada ARIZ. La librería ARIZ, que creo que la definió Synopsys, que es una empresa muy importante en el diseño de sintetizadores, también utiliza los tipos de datos o define los tipos de datos sign y unsigned. Y además es posible trabajar con esos tipos de datos sin declarar explícitamente desde el principio si el std logic que vamos a utilizar es sign o es unsigned. Y nosotros en esta asignatura vamos a utilizar la numeric, por estar un poco más extendida, y además parece que la tendencia actual es migrar hacia esta librería. Bueno, vamos a comenzar a explicar qué tipo de datos define cada librería, cómo y qué operaciones podemos realizar entre ellos, tal como lo definen los diferentes paquetes. Comenzaremos con el paquete stdlogic 1164. Ya hemos dicho que este paquete define el tipo de dato multievaluado Standard Logic. Puede ser bastante útil saber ese tipo de datos multievaluados qué valores puede adoptar.
Bien, este trozo de código VHDL lo he copiado y pegado directamente de la librería. El tipo de datos Standard Logic está basado en uno que también está definido en la librería, que es el tipo de datos Standard ULogic. Y aquí podemos ver qué significan los diferentes valores que puede adoptar. Estos valores los vais a ver vosotros cuando simuléis los circuitos en el diagrama de ondas. El diagrama de ondas vais a ver que puede tomar como valor 0, 1 y en algún momento determinado puede tomar el valor X, U, Z. Bien, vamos a ver los más útiles para que sepáis reconocerlos. 0 y 1 son los más comunes. Son el 1 lógico y el 0 lógico. Es lo que se denomina 0 fuerte y 1 fuerte. Y luego veréis con bastante asiduidad también los valores U y X. U sería un valor sin inicializar, es decir, al que nunca durante la simulación se le ha asignado ningún tipo de valor. Y por tanto, VHDL no sabe lo que puede valer. Y X es un 1 o un 0, pero no sabemos si un 1 o un 0. Es decir, X, y es bastante bueno que lo sepáis, implica un conflicto. Implica que se le está asignando un 0 y un 1 y VHDL, el simulador, no sabe en ese punto de la simulación qué valor tiene, si 1 o 0. Y por último, estos valores están asociados a los buses triestados como vimos en las transparencias anteriores. El Z sería alta impedancia y L y H serían el 1 débil o el 0 débil. Y la W sería un 1 débil o un 0 débil, pero no sabe VHDL realmente cuál es. Y para terminar, el guión significa un don't care, es decir, no me importa el valor que tiene. Esto podría ser útil para definir algún tipo de codificación o de codificación en la que pretendemos pasar de un código a otro, pero hay determinados bits que no me importa realmente el valor que tienen. Además, esta librería define el Standard Logic Vector, que ya vimos en la transparencia en el vídeo anterior, que nosotros utilizaremos normalmente definiéndolo, declarándolo como stdLogic Vector, por ejemplo, 7 down to 0, que sería un bus de 8 bits. Este Standard Logic Vector no es más que un array de stdLogics, es decir, es un conjunto de bits, sin que ese conjunto de bits tenga ningún tipo de significado numérico. Además de la definición de Standard Logic y Standard Logic Vector, este paquete, el stdLogic 1164, define algunas operaciones matemáticas, lógicas y comparaciones que utilicen este tipo de datos. Y lo veremos en la siguiente transparencia. Bien, no voy a recorrer esta transparencia en detalle uno por uno porque sería aburridísimo, simplemente quiero destacar algunas cosas. En esta tabla podemos ver qué operaciones y qué sintaxis tiene podemos realizar si tenemos declarada la librería Standard Logic o el paquete Standard Logic 1164. Vemos que, por ejemplo, el elevado a en VHDL se escribe como 2 asteriscos y aquí en esta parte de la tabla se representa qué tipo de operandos admite esa operación y qué tipo de resultado o qué tipo de dato tendría el resultado. Por ejemplo, en este caso solamente podemos hacer la multiplicación A por B si los operandos son integer y el resultado es un integer. Y el lógico, no podríamos utilizar aquí nunca un stdLogic vector como resultado o como operando porque el stdLogic vector no tiene significado numérico. Por tanto, todas estas operaciones, elevado, multiplicado, dividir, sumar, restar, todo ese tipo de operaciones solo se pueden realizar con integers. Bien, veremos que también existen operaciones del tipo booleano, AND, OR, y en ese caso sí podemos utilizar Standard Logic. Si utilizamos dos Standard Logic para hacer el AND de A y B, el resultado además será del mismo tipo que el operando. Tendremos también como resultado un Standard Logic. Y por último, lo comentaré porque vamos a utilizarlo varias veces en la asignatura, la concatenación en VHDL es una AND. Es decir, en este caso podríamos tener un Standard Logic Vector que sería A, otro Standard Logic Vector que sería el B y el resultado sería un Standard Logic Vector que sería la concatenación de A y B. Y por último, si queremos realizar operaciones de si es igual o es distinto, podemos utilizar Standard Logic, Standard Logic Vector o Integer, cualquier tipo de operando. Pero si ese tipo de operación requiere preguntar si el operando es mayor que el otro o es mayor o igual que el otro, menor o igual que el otro, es decir,
es una operación que requiere interpretar el Standard Logic Vector como un número, no podremos hacerlo y tendremos que trabajar con integer. Bien, eso respecto a la librería STD Logic Vector 1164. A continuación vamos a explicar en detalle el paquete numeric std. Bien, en este paquete, en numeric std, se introducen los nuevos tipos de datos sign y unsigned. Sign y unsigned son extensiones del Standard Logic Vector, pero con significado numérico. Es decir, desde el punto de vista digital, es exactamente lo mismo, son 3 bits, 4 bits, 7 bits, depende de cómo lo definamos, pero desde el punto de vista de qué significa esa codificación, son completamente diferentes. Por ejemplo, vamos a volver a un editor de texto para ver algunos ejemplos. Imaginad que nosotros hemos declarado una serie de señales. Signal, por ejemplo, una señal que la llamamos std signal, que es un std logic vector de, por ejemplo, 4 bits, 3 down to 0. Por otro lado, podemos declarar un par de señales adicionales, que una de ellas será una señal que llamamos unsignal, que será un unsigned. La sintaxis es exactamente la misma. Exactamente la misma que con el Standard Logic Vector. Y por último vamos a declarar una señal signal que vamos a llamarlo signal, que será una señal del tipo sign, y con la sintaxis exactamente igual que la declaración de un Standard Logic Vector o de un unsigned. Bien, si nosotros durante el código decidimos en algún momento a std signal asignarle por ejemplo, 1001, en este caso el sintetizador lo interpreta como un código, es decir, exactamente como un 1001, sin que tenga ese código ningún tipo de significado. Por otro lado, si en algún punto del código, en algún momento, a unsignal, que ya vimos que era un unsigned, le asignamos un 1001, en este caso el sintetizador lo interpretará como un 9, que es exactamente el significado de un número de 4 bits en binario natural. Y por último, si al sign, es decir, al número con signo que sabemos, pues lo hemos dicho anteriormente, que realmente internamente está codificado en complemento a 2, le asignamos un 1001, en este caso el sintetizador lo interpreta como un -7, que es el significado numérico en complemento a 2 del 1001, considerando un número de 4 bits. Por tanto, el tipo de dato con el que definamos la señal es importantísimo. Por último, si nosotros estamos declarando estos tipos de datos, el error más común al principio en VHDL es que se os olvide declarar la librería adecuada, es decir, tendremos que declarar la librería numeric. Porque en esta librería numeric es donde están definidos unsigned y signed. Es decir, nos dará error si no declaramos esto y nos dirá algo parecido como no entiendo el tipo de dato al que estás intentando asignar a la señal unsignal. Bien, en el momento en el que nosotros hayamos declarado una señal o un puerto como sign o como unsigned, ya sí podremos hacer operaciones aritméticas, es decir, este paquete, el numeric standard.all, este paquete de la librería,
define las multiplicaciones, las sumas, las restas, y de hecho podemos hacer operaciones de este tipo ya con buses, es decir, con unsigned y con signed. Y el resultado será un unsigned o un signed. Y además podemos hacer comparaciones que impliquen interpretar ese signed o ese unsigned como un número. Y podemos comprobar si A es menor que B. Siendo A y B los dos un unsigned y el resultado será un booleano que nos dirá si es verdadero o falso. Destacaremos porque es algo que usaremos mucho y que quizás no es muy típico de VHDL, pero es bastante útil, y es que la librería o el paquete tiene ya definido una sobrecarga de operadores que nos permitiría, por ejemplo, a un unsigned le podemos sumar un entero y el resultado ser un unsigned. ¿Vale? O, por ejemplo, podríamos comparar un unsigned con un número natural. Y el resultado es perfectamente válido. Es decir, VHDL es un lenguaje fuertemente tipado, no nos va a dejar nunca asignar a un unsigned un número entero, no nos va a dejar hacerlo, tendríamos que hacer siempre una conversión, pero sin embargo sí existe la definición de las operaciones entre ellos, que están especificadas en esta transparencia. ¿Vale? Os recomiendo que le echéis un vistazo a las transparencias antes de empezar a escribir códigos que requieran operaciones matemáticas. Y para terminar con qué está declarado, definido dentro del paquete numeric, veremos que, como comenté antes, al ser VHDL un lenguaje fuertemente tipado, no os deja nunca asignar una señal de un tipo a otra de otro tipo, aunque sea inmediata la conversión. Es decir, tiene que ser exactamente del mismo tipo. Y nosotros, en nuestro código, esto lo vamos a hacer muchas veces. Por ejemplo, imaginar que estamos trabajando diseñando un contador y ese contador tiene salida cuenta. Esa cuenta sabemos que al ser un puerto, nosotros por convenio lo vamos a declarar siempre como un stdLogicVector. Sin embargo, internamente a esa cuenta vamos a necesitar sumarle 1 para ir avanzando en los estados del contador. Por tanto, internamente no puede ser un stdLogicVector. Internamente, lo normal es que esa cuenta esté definida como un unsigned, de forma que podamos sumarle 1 periódicamente para ir subiendo el valor de la cuenta. Muy bien, pues para asignar la señal interna que utilizaremos para contar, que será un unsigned, al puerto, que es un stdLogic, necesitaremos hacer una conversión, porque un unsigned nunca se puede asignar a un stdLogic. En este caso, nosotros vamos a utilizar una conversión de las definidas en esta tabla. En esta tabla podemos ver que a la izquierda sería el tipo de dato origen, a la derecha, al centro, el tipo de dato destino, y la función de conversión que necesitaréis para hacer esta conversión está definida en esta columna. Bien, a continuación vamos a ver algunos ejemplos porque es importante que tengáis claro cómo utilizar estas funciones de conversión. Muy bien, por tanto, como hemos dicho anteriormente, vamos a terminar este vídeo practicando estas funciones de conversión entre unsigned, stdLogicVector y enteros que están definidas en el paquete numeric. Y además también practicaremos un poco con algunas operaciones aritméticas entre ellos. Vamos a comenzar con las funciones de conversión. Supongamos que estamos realizando un diseño en VHDL y por alguna razón necesitamos declarar una señal, es decir, un cable del tipo stdLogicVector y al que llamamos std1. ¿Vale? Ese sería el nombre del cable, el nombre de la señal y el tipo sería stdLogicVector. El ancho del bus, el ancho de este cable sería de 4, es decir, 3 down to 0. Por otro lado, también necesitaremos para definir nuestra funcionalidad otra signal del tipo unsigned y vamos a denominarla uns1, que sería su nombre, del tipo unsigned. Exactamente del mismo ancho, 3 down to 0. Una vez declaradas estas dos señales, en el cuerpo de la arquitectura, entre el begin y el end, vamos a utilizarlas para describir nuestra funcionalidad. Supongamos que en un momento determinado nosotros necesitamos hacer la siguiente asignación. Al stdLogicVector, a std1, necesitamos asignarle el unsigned, uns1. Si escribimos una sentencia como esta, lógicamente VHDL va a dar error. ¿Por qué? Porque VHDL es un lenguaje fuertemente tipado y no va a permitir en ningún caso asignar un tipo de dato unsigned a un tipo de dato stdLogicVector. Incluso aunque, como en este caso, la conversión sea inmediata, sean dos buses exactamente del mismo número de bits de ancho y la asignación de uno a otro
sea inmediata. Bien, ¿qué tendremos que hacer entonces? Pues tendremos que hacer una conversión explícita utilizando una función de las que vimos anteriormente. En nuestro caso, necesitamos convertir el unsigned a un stdLogicVector. Volvemos aquí a las funciones que estaban definidas y buscamos una función que tenga como tipo de dato origen un unsigned y tipo de dato destino un stdLogicVector. Y esa función es bastante fácil de recordar el nombre, tiene como nombre stdLogicVector, el mismo nombre que el nombre del tipo de dato. Y acepta como argumento un número que se corresponde con el unsigned que pretendemos convertir. Bien, volvemos otra vez al código y para arreglar este error tendríamos que utilizar la función de conversión stdLogicVector de forma que convertimos este unsigned a un stdLogicVector y lo asignamos a un stdLogicVector. De esta forma eliminamos el error y podemos continuar con nuestro trabajo. Más adelante, por lo que sea, nosotros necesitaríamos asignar al unsigned el stdLogicVector, ¿vale? Todo este código no tiene mucho sentido, es solamente por motivos didácticos. Por supuesto, tendríamos un error. El error es debido a que VHDL no permite asignar un stdLogicVector a un unsigned. ¿Qué tendríamos que hacer? Tendríamos que buscar una función de conversión que convierta como dato de origen stdLogicVector a un dato destino unsigned. Esa función de conversión sería esta, en la que tienes como dato de origen un stdLogicVector o un signed, pero en nuestro caso un stdLogicVector, y como dato destino un unsigned. Y la función, también es sencillo de recordar, se llama exactamente igual al tipo de dato destino. Por tanto, se llama unsigned. Si hacemos esto, solucionamos el error, debido a que hemos convertido el tipo de dato stdLogic a un unsigned justo antes de la asignación. Y podemos necesitar hacer otras cosas diferentes, por ejemplo con enteros. Imaginar que tenemos que hacer esto. Al unsigned queremos asignarle un 3. Es decir, queremos asignar directamente en natural 3 al unsigned y no queremos escribirlo de esta manera, ¿vale? Que no daría error y que funcionaría perfectamente. Nosotros queremos asignarle el natural directamente, el 3. Y para ello tendremos que utilizar una función de conversión que convierta un natural o un integer en un unsigned. Nos vamos otra vez a la tabla de conversiones, a la tabla de las funciones de conversión, y buscamos una función que partiendo de un natural termine en un unsigned y esa función se llama toUnsigned. En este caso la función requiere dos argumentos, dos parámetros. El primero sería el número que pretendemos convertir, es decir, el natural que pretendemos convertir, en nuestro caso el 3. Y el segundo sería el tamaño del unsigned objetivo. Es decir, para convertir un dato a un unsigned o a un signed, necesitaremos avisar previamente del tamaño del tipo de dato destino. Bien, ¿cómo sería por tanto en nuestro ejemplo? Tendríamos que convertir a unsigned, por tanto la función de conversión se llama toUnsigned. Queremos convertir el 3, pero tenemos que advertir que el objetivo, el tipo de dato objetivo, es un unsigned de ancho 4, 3 down to 0. Por tanto, le ponemos aquí un 4. De esta forma estaríamos convirtiendo el 3 a un unsigned de 4 bits y se lo asignaríamos a uns1. Es bastante común utilizar este tipo de estructuras para asignar valores a los unsigned. El código es más mantenible y más fácilmente interpretable si vemos el número en decimal que si vemos el número en binario, sobre todo si los unsigned son números grandes, son números de un bus de ancho bastante grande. Y para terminar, vamos a intentar hacer una operación como esta. A std1 le queremos asignar un 3. En este caso también tendríamos error. De hecho, aquí el error es doble. Por un lado, std1 es un stdLogicVector, por tanto no tiene significado numérico, no tiene mucho sentido que le queramos asignar un 3. El 3 implica ya un número. Por tanto, ya de por sí no tiene mucho sentido. Lo que querríamos hacer, en todo caso, es asignarle
el código equivalente a un 3 en una codificación numérica concreta, por ejemplo, en sign o en unsigned. Bien, en nuestro caso vamos a suponer que queremos asignarle al standard logic el código correspondiente a un 3 en una codificación to unsigned. Para eso es bastante sencillo. Lo que tendremos que hacer, por un lado, es convertir. Nuestro objetivo es, partimos del 3. Lo tendremos que convertir a un unsigned y del unsigned al stdLogicVector. Esto es así porque si miramos la tabla de conversiones, no existe ninguna función que, partiendo de un natural o de un integer, termine con un tipo de dato destino stdLogicVector, como también es lógico, ya que el stdLogicVector no tiene significado numérico. Y por tanto, ¿cómo lo haríamos? Tendríamos que convertir primero a unsigned el 3, tendríamos que partir del ancho que tiene ese unsigned, ancho 4, y una vez que lo tenemos como un número, como un unsigned de ancho 4, lo pasaríamos a stdLogicVector. ¿De acuerdo? Y de esta manera evitamos el error y le asignamos al stdLogicVector el código equivalente a un 3 considerándose como un número natural en binario. Bien, antes de terminar con las funciones de conversión, me gustaría destacar que si vosotros en vuestro código tenéis que hacer estas cosas muchas veces, normalmente eso es una indicación de que habéis escogido de forma incorrecta el tipo de dato con la que estáis trabajando. Es decir, lo normal es que no tengáis que andar convirtiendo de vuestro señal a unsigned, de unsigned a stdLogicVector y así hacer numerosas conversiones. Lo normal es que trabajéis con el tipo de dato más adecuado y solamente haréis una conversión de vez en cuando, por ejemplo, para la señal interna, sacarla al exterior como un stdLogicVector a los puertos. Y con esto terminamos con las conversiones y vamos a hablar ahora un poco de operaciones aritméticas. Para ilustrar las operaciones aritméticas vamos a utilizar esta tabla que vimos anteriormente. En esta tabla vemos qué tipo de datos puede tener los operandos y qué tipo de datos puede ser el resultado de la operación. Vamos a suponer que estamos trabajando en nuestro ejemplo y para ilustrar las operaciones matemáticas necesitar algunos señales adicionales. Entonces voy a tener también una std2 y un std3. De forma que std1, std2 y std3 son todos standard logic vector. Y un ans1, ans2 y ans3, que serían 3 unsigned, todos de 4 bits. Y supongamos que nosotros en algún momento de nuestro código necesitemos hacer una operación como esta. A ans1 le asigno ans2 más ans3. Es decir, a un unsigned de 4 bits le asigno la suma de un unsigned de 4 bits con otro unsigned de 4 bits. Bien, esta operación es perfectamente válida. La buscamos en la tabla y buscamos que la operación suma puede aceptar como operandos 2 unsigned y como resultado tendríamos un unsigned. Por tanto, no hay ningún problema. Fijaos además que en tanto el dato objetivo, el dato destino, como cada uno de los operandos, todos tienen exactamente el mismo tamaño, 4 bits. Es decir, seremos nosotros como diseñadores los que tendremos que trabajar con el overflow, con los desbordamientos. Y eso es algo que vamos a ver en clases de práctica. ¿Vale? Es posible que un número de 4 bits sumado con otro número de 4 bits requiriera 5 bits para su codificación correcta y en este caso se nos produciría un desbordamiento y podríamos tener un problema importante en el funcionamiento del circuito. Pero eso lo veremos más adelante. En principio, desde el punto de vista de sintaxis, esta asignación está perfecta, es perfectamente correcta. Supongamos ahora, por ejemplo, este otro caso. Un unsigned de 4 bits le asigno otro unsigned de 4 bits, por ejemplo, ans2, al que le sumo, por ejemplo, un 3, un natural. Bien, vamos a ver en nuestras funciones de conversión si esto es posible. Sería una función suma en la que uno de los operandos es un unsigned, otro de los operandos es un integer o un natural y el resultado es un unsigned. Pues parece que no hay problema y de hecho no lo hay. ¿Vale? Este tipo
de operaciones está perfectamente definido en la librería numeric. Bien, vamos a cometer ahora algunos errores para que veáis cómo se solucionarían. Vamos a suponer ahora que queremos hacer esto. Al stdLogicVector1, std1, le vamos a asignar std2 más std3. Bien, en este caso estamos cometiendo múltiples errores. No es un error, tenemos muchos errores. ¿Vale? ¿Cuáles son esos errores? En primer lugar, un Standard Logic Vector no tiene significado numérico. Por tanto, std2 no se puede sumar nunca a std3, porque ¿cómo lo sumamos si no significan nada desde el punto de vista numérico? Bien, para sumarlos tenemos que sumarlos considerando que es el código equivalente a un unsigned o a un signed, de forma que VHDL sepa cómo realizar esa operación de suma. ¿Vale? De hecho, si miramos en las operaciones de suma, aquí como tipo de datos de operando en ningún caso admitiría un Standard Logic Vector, como es lógico. Podemos, por tanto, para poder realizar la suma, convertir ese std2 a un unsigned. Y std3 tendríamos que convertirlo a un unsigned. Y ya al menos este operando tiene sentido numérico, este tiene sentido numérico, y si miramos en las operaciones, se puede realizar una operación suma con operandos que sean del tipo unsigned. Bien, pero el resultado de una suma nunca puede ser un Standard Logic Vector, como es natural. ¿Vale? ¿Por qué? Porque un Standard Logic Vector nunca puede ser interpretado como un número. Por tanto, esta suma de dos unsigned será un unsigned, y si queremos asignarla a un stdLogic Vector habría que hacer algo así. Habría que convertirla a stdLogic Vector justo después de realizar la suma. De esta forma estamos pudiendo el código equivalente a un unsigned de std2, lo sumamos con el código equivalente de un unsigned a std3, el resultado será un unsigned que tendrá un código, una codificación equivalente en stdLogic Vector. ¿Vale? Igual que comenté antes, si tenéis que hacer esto muchas veces es un signo de que vosotros no habéis escogido, correctamente los tipos de datos a la hora de declarar las señales. Y para terminar, otro pequeño ejemplo, ¿vale? Sería por ejemplo este, bueno, ya hemos arreglado los errores anteriores, ¿vale? Y a un stdLogic, por ejemplo stdLogic 1, es posible que en algún momento determinado queramos asignarle algo así. A un std2 más, por ejemplo, un 5. Bien, igual que antes estamos cometiendo múltiples errores. ¿Qué errores estamos cometiendo? Bueno, pues a un stdLogic Vector que es un código, no tiene significado numérico, no le podemos sumarle un 5. Por tanto, para sumarle un 5 tiene que ser interpretado como un unsigned. Por ejemplo, ya podemos sumarle un 5, porque si miramos las operaciones, podemos tener una operación suma donde un operando es un unsigned y el otro es un natural. El resultado tendría que ser un unsigned o un signed, nunca podría ser un stdLogic Vector como estamos queriendo en este ejemplo. Por tanto, este resultado sería un unsigned, tenemos que convertirlo a stdLogic Vector. Y de esta manera ya hemos solucionado el error y podemos continuar con nuestro diseño. Pero, análogamente al caso anterior, si tenemos que hacer esto muchas veces, nos está indicando el código ya que nos hemos equivocado a la hora de declarar las señales. Y señales que nosotros estamos declarando como Standard Logic hubiera sido bastante mejor declararlas como unsigned para no tener que estar convirtiendo continuamente. Bueno, y con esto terminamos ya esta sección de librería, de forma que ya respecto al diseño VHDL hemos explicado en profundidad cómo se escribiría la sección Entity, es decir, cómo se definiría la caja negra, la interfaz de nuestro circuito, y qué librerías vamos a declarar. Y además de esas declaraciones que implica qué tipo de datos estamos definiendo y qué operaciones aritméticas o de conversión entre datos podemos realizar. El último apartado del tema, que comenzará en el siguiente vídeo, vamos a estudiar la arquitectura. Como es lógico, en un vídeo nos vamos a explicar cómo escribir la arquitectura, ya que la arquitectura consiste en la descripción completa de la funcionalidad de nuestro circuito. Es decir, el resto del curso vamos a estar hablando de la sección arquitectura. En el próximo vídeo solo vamos a ver la sintaxis de la sección arquitectura.
donde se realizan las declaraciones y qué se escribiría en el cuerpo de la misma. Bueno, pues nada, nos vemos entonces en el siguiente vídeo.